que fuera. Sí, Pues nada, vamos si te parece, Antonio, con ello, te quitamos poquito tiempo y sí que me gustaría arrancar, porque es verdad que si decimos Viena Capellanes, pues yo creo que casi cualquiera conoce bien a Capellanes, es una empresa muy conocida, una empresa de las decanas de nuestro país, luego hablaremos de ello, pero no todo el mundo sabe que estáis en Alcorcón, quizás en los últimos tiempos más. Entonces sí que me gustaría arrancar por esa relación con Alcorcón. Nosotros además somos un medio muy focalizado a lo local. ¿Cómo son vuestras instalaciones en Alcorcón? ¿Cuánto tiempo lleváis allí con Obrador y con instalaciones? Pues es verdad que vamos, cada vez lo vamos teniendo más asumido que estamos en Alcorcón. Llevamos aquí 12 años ya. Llegamos en el año 2008, en una época jodida también, en medio de la crisis, que pues fue nuestro salto porque necesitábamos crecer, porque en aquel momento estábamos teniendo más crecimiento y bueno, pues tuvimos la suerte de caer aquí en Alcorcón, que estamos súper a gusto. Al principio, como nuestra sede estaba pues casi en el centro de Madrid, estábamos al lado de la Plaza de Legazpi, al principio esto nos parecía un poco lejano, ¿no? Y la verdad es que, vamos, luego, pues, cuando tienes la realidad de venir aquí todos los días y esas cosas, la verdad es que estamos muy a gusto. O sea, que es un municipio que nos ha acogido muy bien y que ya, pues, es parte de nuestra vida, porque llevamos aquí 12 años ya. O sea, que, vamos, ya estamos absolutamente, vamos, somos vecinos. Un alcorconero más. Efectivamente. ¿Cómo son las instalaciones? ¿Cuánta gente trabaja a diario en Viena Capellanes aquí en la sede de Alcorcón? Pues mira, las instalaciones tienen 4.500 metros cuadrados aproximadamente. Es una nave industrial, pero realmente lo que hay dentro pues, es un obrador artesano con un multiobrador, porque nosotros desarrollamos muchas actividades. O sea, originariamente éramos panaderos, después nos diversificamos a ser pasteleros y actualmente pues, estamos metidos de lleno en el negocio de la hostelería, ¿no? Entonces aquí tenemos pues 5 obradores, que tenemos un obrador de pastelería, otro obrador de hojaldre y bollería, otro obrador de bombonería, y luego los obradores salados, que tenemos una cocina central, desde donde hacemos todo lo que es la cocina de quinta gama que fabricamos, un obrador de sándwiches y un obrador de catering. He dicho 5 y son 6, que digamos, ya hasta yo mismo me lío, porque somos un poco complicados, ¿no? Y bueno, pues aquí en las instalaciones centrales trabajan unas 160 personas aproximadamente en condiciones normales. Por desgracia, en este momento, pues la verdad que pues, hemos tenido que hacer un ajuste de plantilla, un ERTE, porque la actividad se ha visto muy mermada por la situación que estamos atravesando, pero vamos, en sus circunstancias normales el obrador acoge a unas 160 personas aproximadamente y bueno, pues la verdad es una plantilla fantástica y muchos vecinos de Alcorcón también trabajando con nosotros y bueno, pues, como te digo, estamos muy a gusto. Estáis muy involucrados, además, cada vez un poquito más con la ciudad. Creo, y corrígeme por favor si me equivoco, que formáis parte de AEPA también, de la Asociación de Empresarios de Alcorcón. Y poquito a poquito es muy habitual pues, contar con vosotros o veros en eventos, en situaciones con el gobierno municipal de turno, el que toque. Es decir, poco a poco ya formáis parte, permíteme la expresión con el máximo respeto, del paisaje alcorconero. Pues sí, la verdad es que es verdad, es lo que te decía, de esa integración que hemos tenido, ¿no? O sea, sí que es cierto que, vamos, al principio pues llegábamos aquí un poco desconocidos y, vamos, pues la gente no lo sabía, ahora ya cada vez estamos más integrados, ¿no? Y eso lo notamos, por ejemplo, aunque en nuestro obrador no tenemos venta, pero, por ejemplo, en la época de roscones sí que abrimos el obrador para la venta de roscones y al principio venía muy poca gente y ahora viene muchísima gente de Alcorcón que se acerca hasta aquí para comprar nuestros roscones y la verdad es que cada vez somos más conocidos, ¿no? Hemos participado en algún evento de estos multitudinarios de Alcorcón, pues por ejemplo la Vuelta Ciclista cuando tuvo la etapa esa que pasó por aquí y la verdad es que eso nos dio mucha visibilidad también con la gente de Alcorcón, que en aquel momento pues había muchos que a lo mejor no sabían que estábamos aquí. Y la verdad es que vamos, nos sentimos muy a gusto, o sea, que es un ayuntamiento acogedor, ¿no? Creo que, y a lo mejor meto la pata con la fecha, creo que el año de pistoletazo de salida de Viena Capellanes es 1873. Siglo XIX, está ya en el tercer siglo. No todas las empresas en España pueden decir esto, así que
que nos lea o que nos vea, que se dé cuenta que Viena Capellanes ha pasado por muchas crisis y esta es una más. ¿Qué ha hecho Viena Capellanes en estos casi, o bueno, casi no, sin casi 100 días de pandemia que llevamos? Porque como tú nos decías, has hecho 8.000 kilómetros con el coche solo en Madrid y no habéis parado. Creo que, por ejemplo, habéis estado dando menús a los críos, a los chavales, menús escolares, pero bueno, habéis hecho muchas cosas. Pues la verdad es que no hemos parado, como dices. O sea, que es cierto que Viena es una empresa que está a punto de cumplir 150 años, tenemos 147 y espero que para los 150 se haya recuperado en nuestra sociedad y podamos celebrarlo grande porque hay mucho que celebrar. Y es cierto que, vamos, pues cuando nos pilló a principios de marzo esta situación, se derrumbó el mundo, o sea, como nos pasó a todos, ¿no? Lo que hablábamos antes cuando estábamos empezando la entrevista, o sea, una situación irreal completamente, digamos, y muy agobiante, o sea, una incertidumbre, una angustia enorme, y nosotros tuvimos la iluminación de que, vamos, como nuestra actividad ordinaria había desaparecido prácticamente, porque las tiendas, vamos, dejaron de vender, de hecho a los pocos días tuvimos que cerrar la mitad de ellas aproximadamente. Nuestro negocio que tenemos en empresas de los corners también desapareció, pues nos encontramos que no teníamos trabajo, ¿no? Entonces nos iluminó las circunstancias y lo que decidimos fue ponernos a ayudar. Y digamos, una de las primeras cosas que surgió fue una petición de la Comunidad de Madrid para los menús, las rentas mínimas de integración, que tenían unas becas de comedor que, vamos, pues, que a esos niños que tenían esa beca de comedor les daban de comer en sus casas, vamos, daban de comer en el colegio, pues se encontraban con que querían apoyar esa medida, ¿no? Entonces, pues contaron con nosotros y nosotros lo que empezamos a hacer fue la distribución por todos los pueblos de la periferia de Madrid. Tuvimos una ruta de reparto en 74 municipios a los que llevábamos 700 menús aproximadamente diarios y los repartíamos, pues vamos, para que llegaran a esos críos, ¿no? Y la verdad es que, vamos, pues con mucho agradecimiento por parte de sus familias, porque nosotros lo que basamos nuestra oferta para esos menús pues fue una comida equilibrada, muy similar a la que elaboran los comedores escolares, pero con una calidad de producto que es la que nosotros trabajamos, ¿no? O sea, que la verdad es que ha sido una apuesta por hacer bien las cosas y por cuidar a esos niños durante ese tiempo. Y luego ya que nos metimos en la dinámica de ayudar, pues también estuvimos colaborando con comedores sociales. Al principio, pues nosotros siempre hemos sido enemigos completamente del desperdicio alimentario y llevamos colaborando con el Banco de Alimentos de Madrid cerca de 15 años, donando excedentes de producción y ese tipo de cosas. Y entonces, pues lo primero que hicimos, como se paró la actividad, nuestro producto es un producto muy perecedero, porque como es un producto artesano, le damos muy poca fecha de caducidad, pues nos encontramos que el negocio había desaparecido y teníamos pues la producción para los siguientes 10 días que no se iba a consumir. Había que darles salida. Efectivamente, lo primero que hicimos fue donarlo a comedores sociales, que en aquel momento fue muy bien recibido, porque desde el primer momento ha habido una situación un poco de emergencia social, o sea, la gente se encontró un poco desconcertada, ¿no? Y vamos, y la verdad es que, vamos, pues esa ayuda, pues luego siguió creciendo. Cuando se montó el hospital de IFEMA, nuestro cliente, el SAMUR, el Servicio de Urgencias de Madrid, se puso en contacto con nosotros porque como llegaron allí y era un recinto empresarial en el que no había absolutamente nada donde tomarse un café, pues nos pidieron que si les podíamos dejar una cafetera. Y al final la cafetera esa se transformó en nuestro food bus, que es un pedazo de autobús reciclado, es un food truck que está montado como uno de nuestros corners, y nos llevamos nuestro food bus a IFEMA y estuvimos allí casi 2 meses dando de comer completamente gratis, vamos, de desayunar, de comer, de merendar, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, a todo el operativo que había allí, de sanitarios, de bomberos, de militares, de gente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Había casi 1000 y pico personas allí. Y bueno, pues nosotros estuvimos mimándoles durante casi 2 meses, porque aunque el hospital cerró, nosotros llegamos allí el 23 de marzo, que nos pidieron la cafetera el 22, y el 23, en menos de 24 horas, estamos allí prestando el servicio y estuvimos hasta el 15 de mayo.
porque aunque el hospital cerró el día 1, pero allí quedó un operativo bastante importante de gente que estaba preparada para, si había un rebrote, poder hacerlo. Y bueno, y muchas más cosas pequeñas. Hemos estado llevando pues mimos a los hospitales, al Hospital de Alcorcón también en un par de ocasiones, pues les llevamos atenciones para la gente que estaba pues dejándose la vida con tanto esfuerzo y pasando penurias como las que estaba pasando, pues que tuvieran un cariño que, digamos, que les hacíamos llegar. Y digamos, la verdad es que ha sido una labor muy gratificante, ¿eh? Nos sentimos muy orgullosos de haberlo hecho y en lo humano ha sido, vamos, de las mejores cosas que nos ha pasado en la vida, aparte del drama que tenemos actualmente. O sea, pero eso nos ha gratificado mucho y nos ha dado fuerzas también para pensar en el futuro, que es lo que hace falta en este momento. Además de esa gratificación desde un punto de vista humano, sí que me gustaría destacar el esfuerzo, conforme lo estabas comentando y hablando y contándonos, el esfuerzo logístico que hay que hacer, porque es verdad que vosotros tenéis una línea de servicio a domicilio, hay un catering, pero es verdad que hacer una ruta por 70 y pico municipios, muchos casos pequeños de la Comunidad de Madrid, no es sencillo para ninguna empresa, por muy grande que sea, no es fácil. Además, no solamente esa logística de servir, sino esa logística de recibir, es decir, de contactar con proveedores, que muchas veces viene a Capellanes, el público lo enlaza a productos de repostería, ¿no? Y demás, pero que dais muchas más cosas. Entonces tenéis que haber hecho un esfuerzo logístico bastante interesante en estas semanas. Pues la verdad es que sí, yo precisamente ayer estuve organizando mi correo electrónico, porque vamos, yo soy muy organizado para eso, pero con el caos que hemos vivido en estos días, he estado en 50.000 cosas y la verdad es que se me habían ido acumulando pues, cosas en mi bandeja, ¿no? Y ayer estuve precisamente colocándolo y me di cuenta, o sea, fui consciente de la cantidad de cosas que hemos hecho, ¿no? Pero del esfuerzo logístico que dices, para poder llegar a esos 74 municipios de la periferia de la Comunidad de Madrid, tuvimos que establecer 6 rutas que hacían 1.300 kilómetros diarios, entre las 6 rutas para llegar. En algunos de los municipios llegábamos a llegar un menú para un niño que tenía esa beca de comedor, y la verdad es que, vamos, o sea, que es algo que lo piensas ahora y con las complicaciones que había en ese momento también, o sea, incluso cuando empezaron las restricciones de movilidad, pues nuestro miedo, tuvieron que hacernos de la Comunidad de Madrid un salvoconducto para que no les pusieran problemas a nuestros repartidores y esas cosas, y la verdad es que, vamos, que sí que fue un esfuerzo vamos, muy complicado en aquel momento y que era muy difícil de hacer, ¿no? Que con ese tema ha habido bastante polémica con lo de los menús, porque los otros operadores que lo estuvieron prestando, pues eran 2 empresas también, 2 cadenas de restauración, Telepizza y Rodilla, y les han estado acusando digamos, de que la calidad del producto, pues para un periodo tan largo, no era buena. La verdad es que era muy complicado en aquel momento hacer nada con nadie, porque es que las empresas en muchos casos desaparecieron. O sea, esa iluminación que te decía que nosotros tuvimos de coger y decidir luchar en ese momento, mucha gente lo que le pasó es que se acongojó, se quedó pues vamos, a la espera. O sea, ¿qué va a pasar esto? Se cae el mundo, voy a protegerme para no caerme. Y nosotros pues tuvimos esa iluminación de hacerlo, hicimos un esfuerzo en unas condiciones que eran muy complicadas en aquel momento, y la verdad es que ahora lo piensas y dices, joder, qué bien, ¿no? Haber podido actuar de esa forma, qué bien a esos niños que hemos estado ayudando y que sus familias nos lo han agradecido muchísimo, ¿eh? Porque ten en cuenta que son gente pues con recursos muy limitados y la verdad es que, vamos, pues una ayuda de recibir una comida sana y de calidad para sus hijos todos los días, pues será un regalo, y hemos recibido mensajes, dibujos de los niños. La verdad es que ha sido algo muy bonito. O sea, yo siempre digo, desde los primeros días, digo, joder, esto hay que escribir un libro, y vamos, a lo mejor algún día, si estoy inspirado, me pondré a escribirlo, porque de verdad que es algo que es una experiencia humana fantástica y de solidaridad también en muchas cosas, o sea, porque también, aparte de ese esfuerzo que hemos hecho nosotros, ha habido mucha gente que nos ha ayudado. Por ejemplo, con la actividad de IFEMA, por nosotros mismos no hubiéramos podido mantener eso durante ese tiempo gratis, o sea, y con lo que consumían, digamos, que había bomberos que no veas tú lo que consumían. Y nos ha ayudado un montón de gente, nos han ayudado un montón de empresas, de particulares, empresas donándonos género, y al final hemos hecho una cadena de solidaridad
que ha sido pues, un milagro. Y nos sentimos muy orgullosos. Es que los bomberos son unos hombretones y esos cuerpos hay que mantenerlos. Es que es así, no hay más tutía. Hay que decir que Antonio Lance es director general de Viena Capellanes, CEO de Viena Capellanes, y entiendo, además bicheando un poco sobre él, como se suele decir ahora, como dicen los millennials en internet y demás, en su discurso aparece mucho el tema del grupo, del equipo, del factor humano, siempre en cualquier discurso, aunque sea netamente empresarial. A nivel personal y si quiere también a nivel empresarial, Antonio, ¿qué ha aprendido Antonio Lance de sus propios trabajadores durante esta pandemia? Porque es verdad que todo lo que se ha hecho porque hay unas personas detrás empujando y porque han colaborado, han partido el brazo, han dicho, bueno, a lo mejor me da miedo salir, ¿no? Evidentemente cada uno el miedo es libre, pero es que tengo que ir. Bueno, ha sido un ejemplo que no te lo puedes imaginar. O sea, yo no me puedo sentir más orgulloso de la gente que tenemos. Tanto los que han estado trabajando, que han sido muchos y que, como tú dices, o sea, han pasado momentos de miedo, porque al final, pues la gente se enfrentaba a esa incertidumbre. Tú fíjate la gente que fue a IFEMA, por ejemplo, que los primeros días era pánico, pero fueron voluntarios, ¿eh? O sea, fue gente que quiso ir allí porque, vamos, querían cumplir con su responsabilidad y querían, pues esa labor que quería prestar la empresa, querían respaldarla, ¿no? Y en todos los campos, o sea, nuestros repartidores haciendo la ruta, nuestra gente del obrador, la gente que se ha mantenido en las tiendas, las personas de administración que han tenido que estar dándoles soporte. O sea, un ejemplo maravilloso. Y luego, importantísimo también, la gente que ha estado detrás, porque como te decía, ha habido muchas personas que tuvimos que hacer ERTES como todo el mundo, porque al final nuestra actividad desapareció. Nosotros tenemos 650 empleados, digamos, pues que trabajen en el negocio, que están en empresas, que las empresas han cerrado y que a día de hoy todavía siguen cerradas, pues hay cerca, entre unas cosas y otras, 200 y pico personas, ¿no? Con lo cual, pues, y esa gente también nos ha respaldado de una forma que no te lo puedes imaginar, que es muy importante. Y yo creo que ahí, detrás de eso ha habido un pequeño secreto, un secreto de comunicación. Yo, los primeros días, dentro de esa iluminación, perdóname, parezco un iluminado y no lo soy, soy una persona muy normal, pero se me ocurrió la idea de grabar un vídeo, que yo lo odio, o sea, cada vez que veo a mi hijo grabando un vídeo de estos, en plan selfie y tal, vamos, me cabreo con él, pues me dio la idea de grabar un vídeo contando un poco pues, lo que estaba pasando, diciendo un poco la realidad, pues dando las noticias al principio de esas ayudas que hacíamos, pues para que la gente fuera consciente también de que estábamos detrás de cosas que eran buenas para nuestra sociedad y para cuidar a los que nos estaban cuidando y esas cosas. Y la verdad es que se ha creado una cadena de compromiso con la empresa, de sentido de identidad de empresa, que no te lo puedes imaginar. O sea que a pesar de las dificultades y de lo complicado, los 600 y pico somos una piña y eso es fundamental porque es la fórmula para salir de cualquier cosa y de esto va a ser mucho más. O sea que ya podían tomar ejemplo muchas veces nuestros políticos para hacer cosas parecidas, ¿no? Porque al final nosotros lo que hemos demostrado con muchas de las cosas que hemos hecho precisamente ha sido que la unión hace la fuerza, porque realmente, vamos, el ponerse de acuerdo para sacar cosas adelante, pues como fue el proyecto del autobús, que como te decía, nos han ayudado de muchas maneras, mucha gente, muchas empresas, vamos, unidos hemos podido hacer una cosa que ha sido maravillosa y unidos podremos salir de un problema muy gordo que es al que nos enfrentamos ahora, porque a día de hoy la economía sigue absolutamente parada, o sea, como todos podemos ver, ¿no? Enseguida me voy a la economía, que me interesa mucho su opinión, pero Antonio, permítame que le agarre al vuelo el tema que acaba de lanzar, seguramente porque yo trabajo en el sector, pero es verdad que la comunicación en muchas ocasiones, tanto interna como externa, dentro de una empresa, ha sido vista desde un punto de vista empresarial como un añadido, ¿no? Como algo que, bueno, que había que tener, que estaba ahí, pero bueno, que no era lo esencial. Y me ha parecido muy interesante su reflexión y le quería pedir que ahondara un poquito en ella, de decir, oye, la comunicación nos ha permitido aunar sinergias y ser más fuertes como empresa y como grupo humano, que al final una empresa es eso. Pues absolutamente. O sea, ya ha sido así, digamos, te he dicho que empecé a grabar un vídeo y ese vídeo sigue siendo grabado a diario, todos los días, porque yo desde que empezó esto
trabajo todos los días, o sea, porque vamos, esto lo requiere, o sea, y mi gente lo requiere porque, vamos, porque tengo que defenderles contra capa y espada. Y ese vídeo, tuve esa inspiración que te decía de coger y grabarlo la primera vez y la verdad es que fue muy bien recibido porque normalmente ahora tenemos muchos medios de comunicación, ¿eh? El WhatsApp, por ejemplo, estamos todos con el WhatsApp, con el Telegram, con los correos electrónicos, pero muchas veces te aburres de leer, ¿eh? Porque, vamos, no es tan personal, ¿no? Entonces yo, pues, los primeros mensajes que mandé, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de encargados, que es a donde yo me dirijo, y luego ellos lo redistribuyen a toda su gente. O sea, mi mensaje llega a las 600 y pico personas de Viena-Capellanes. No se lo mando yo directamente, pero les llega a todos y luego muchos me mandan mensajes a mí o me lo mandan a través de sus encargados o tal, y se sienten muy atendidos. O sea, el otro día, para que te hagas una idea, que fue una cosa muy emocionante, cuando hemos ido reabriendo las tiendas que habíamos tenido que cerrar, porque mantuvimos abiertas 10 nada más, pues la semana pasada estuve dándome una vuelta por las que habían abierto esa semana y 4 de mis empleadas, de mis chicas, de mis niñas, o sea, me vieron entrar y se pusieron a llorar. O sea, no es, o sea, pero se pusieron a llorar de emoción, o sea, por verme, porque de verdad, o sea, pues es una cosa que me han sentido muy cercano, ¿no? Y el prestar atención a la gente y dedicarles mensajes y decirles que sabemos que están ahí y esas cosas es fundamental. Y eso es lo que genera, pues eso, ese sentimiento de unidad que ha funcionado muy bien en nuestro caso y que además, pues hombre, lo que ha generado también es un compromiso de ellos con nosotros y nuestro con ellos. O sea, porque, vamos, yo soy el que pone la cara, pero al final yo tengo a todo mi equipo directivo que también somos todavía una piña, vamos, más compacta si cabe, que son los que están trabajando. Y yo, pues esa labor que, digamos, para la que doy la cara, pero que estamos detrás, pues bastante más gente y, vamos, y hay un respaldo incondicional. Y eso que lo han pasado muy mal, ¿eh? Porque, vamos, que el retraso en el pago de los ERTE y esas cosas, ha habido gente que lo ha pasado mal. De hecho, vamos, nos ha tocado ayudar a algunos de nuestros empleados, porque, joder, al final esta es una actividad pues vamos, que no son sueldos para lanzar cohetes, ¿no? Entonces, pues la gente, pues, cuando tengas una hipoteca, un pago de no sé qué y un crío pequeño, pues la verdad es que, vamos, pues ya tienes que hacer malabarismos en condiciones normales para llegar a fin de mes, pues imagínate con esa situación. La verdad es que es algo que nos ha hecho sufrir mucho, pero que hemos intentado también buscar respuesta y ayudar para eso. Porque hay una cosa muy importante en nuestra empresa, que es un lema no de marketing, como hacen algunas empresas. Nosotros decimos desde hace años que Viena son las personas. O sea, lo más importante que tenemos, o sea, mucho más que nuestra historia, que nuestro patrimonio, que nuestros locales, que nuestros productos, son nuestras personas. Y esto ha sido una demostración de que ha sido así. Agradezco la naturalidad, sobre todo de la manera tan familiar con la que está hablando a Antonio, porque nos permite ver ese factor humano y que no muchas veces lo podemos ver. Y sinceramente yo siempre pienso que la empresa que no consiga que sus empleados se pongan la camiseta, mal camino lleva. Así que conseguirlo en una empresa tan grande, esas emociones cuando se entra en una tienda con los empleados y esa cercanía, de verdad que enhorabuena a todo el equipo directivo de Viena Capellanes, porque en una gran empresa no es nada fácil ni nada sencillo. Yo sé que no están de piel, pero tenemos que hablar de economía un poquito, porque Viena Capellanes es una de las grandes empresas que está situada en Alcorcón, es una decana. Hay que decir que tienen tiendas, cafeterías, catering, escuela de cocina, que yo no lo sabía y que me parece fantástico, me encanta, servicio a domicilio, los corners, de los que luego hablaremos. No sé en qué letra piensa que se va a producir la recuperación. Los periodistas que estamos muy obsesionados con si nos recuperamos en V, en L, en J, en K, en M invertida, no sé en cuántas letras hemos hablado, pero sí que entiendo que como empresario está preocupado por la situación económica y también que entiende que va a haber cosas que van a cambiar. Preocupado no, estoy lo siguiente, o sea, porque la verdad es que la situación es muy dura y además nos ha pasado como con la pandemia, nadie estábamos preparados para una cosa así, o sea, la crisis del 2008, que fue en la que vinimos al Alcorcón, fue una sangría lenta. Te habías hecho una heridita en la muñeca y entonces te ibas desangrando lentamente. Esto nos han cortado directamente la yugular, la carótida y la aorta también, ¿no?
y la verdad es que, vamos, pues es una situación muy preocupante porque sobre todo está costando mucho recuperar. Yo el otro día tuve una intervención en una de las mesas de recuperación del Ayuntamiento de Madrid, que me convocaron pues para pedir mi opinión y esas cosas, y yo dije que lo primero que hay que recuperar, aparte de todas las medidas que se puedan poner para ayudar de impuestos, de créditos, de tal, es hacer recuperar la confianza a la gente, con responsabilidad. O sea, está claro que vamos a tener que acostumbrarnos a un nuevo sistema de vida durante una larga temporada hasta que se aplaque la enfermedad, se pongan medios, de tener que ir con la mascarilla, que, vamos, pues eso, de mantener la distancia social, de, vamos, no hacer locuras vamos, locuras, joder, que antes no eran locuras, o sea, ahora nos lo parecen, pero vamos, no lo eran. Hasta que volvamos a nuestra situación anterior va a pasar mucho tiempo, pero hay que ayudar a que eso se recupere más rápidamente con la prudencia de la gente. Y la situación económica va a ser muy complicada. O sea, yo no sé mucho aunque soy de letras más que de ciencias, pero no sé mucho del abecedario de la recuperación. La verdad es que no sé qué decirte, porque yo creo que va a ser una crisis muy complicada, porque el problema es que se ha destruido mucho tejido económico y se va a destruir más todavía, porque el problema es que ha habido, igual que ha pasado a los trabajadores que te decía antes, hay muchas empresas que le pasa lo mismo, pues que son tiempos que vas un poco al límite y hay muchas empresas que no van a poder recuperarse. O sea, muchos locales de lo que sea, de tiendas pequeñitas, de restauración, de tal, que no van a poder volver a abrir porque no van a tener pulmón suficiente para poder hacerlo. Y por mucho que se hayan concedido créditos en unas condiciones, se supone que buenas, pero es que hay que pagarlos también, ¿no? Y eso es muy complicado. Y muy complicado si no se recupera, porque al final esto es un círculo que ha afectado a todos. O sea, las empresas se ven afectadas, pero es que la economía de los particulares, que son los que tienen que gastar en esas empresas, también se ve afectada. Las grandes empresas no se van a empezar a trabajar, por ejemplo, con esto de la activación del teletrabajo, no van a empezar a trabajar hasta el mes de septiembre, en el mejor de los casos. Y cuando empiecen a trabajar, van a trabajar con plantillas reducidas, van a crecer el teletrabajo y eso al final repercute, porque cuando las personas van a trabajar, mueven el coche o el transporte público y gastan gasolina o gastan el billete o el abono transporte y luego llegan al sitio de trabajo y se toman un café y a lo mejor comen y al final, y cuando salen de trabajar, pues a lo mejor se van a comprar unas zapatillas o una camiseta al comercio tal, y todo eso, si la gente se queda en su casa, no se va a recuperar. Por eso yo no sé si la recuperación va a ser en U, en V o en X, pero vamos, va a ser complicada desde mi punto de vista. Por eso, o sea, lo que tenemos que intentar es aspirar a recuperar no una nueva normalidad, sino una normalidad como la de antes, con todas las precauciones que haga falta, pero o sea, recuperar nuestras vidas, que es la verdadera, el verdadero objetivo que tenemos que tener. Además de esa confianza, me ha parecido muy bien. El primer pilar, confianza del edificio. Además, me parece muy interesante, no sé si lo ha hecho aposta o no, pero esa comparación o esa metáfora de la economía como un cuerpo humano. Recuperar esos tejidos, nos han cortado las venas, literalmente, es verdad que es lo que más cuesta. Si alguien ha tenido alguna quemadura, servidor que la ha tenido y grave, el tejido cuesta recuperarlo. Y duele, que eso, duele. si tú lo has vivido, lo sabes, o sea, que cuesta duele. Y duele, o sea, y te tienes que someter, cuando ya lo ves que está cicatrizando, muchas veces te tienen que raspar otra vez para... Es verdad, o sea, es... Y duele. Además de confianza, ¿cuáles considera que los próximos 12 meses van a ser los 2 o 3 ingredientes fundamentales donde se puede asentar un poquito esa recuperación lenta? Lo digo porque hablamos mucho de medidas sectoriales del automóvil, del turismo por parte del Estado, también de las supuestas ayudas de Europa. ¿Por dónde cree que va a ir un poco la línea? Uf. Sé que es difícil. Para esa no estaba preparado. No, bueno, es difícil. O sea, yo creo que al final... evidentemente hay que recuperar la economía en todos los niveles, o sea, la economía de los trabajadores, que al final pues somos los que nos gastamos el dinero en las empresas y que generamos eso,
Entonces hay que ver, pues eso, con facilidades para que la gente pueda pasar este trago, por ejemplo. O sea, pues es fundamental, por ejemplo, la ayuda financiera en todos los sentidos. Pues a lo mejor las prórrogas o las carencias en los créditos para que puedas tener un tiempo de recuperación y poder hacerlo, tanto a nivel individual, a nivel personal, como a nivel de empresas, ¿no? O sea, que puedas tener ese parón en el que no tengas cargas que tenías a lo mejor de antes y que puedas empezar un poco más tarde. Eso, vamos, el tema financiero puede ser algo muy importante, porque realmente, o sea, que la generación actual, o sea, nosotros hemos abierto todas las tiendas de la cadena ahora y las ventas están muy por debajo de las ventas habituales, pero por eso que te digo, o sea, muchas de las tiendas están en zonas comerciales o están en zonas donde hay empresas. Entonces, si la gente no va a trabajar a sus puestos de trabajo o no va a comprar al centro tal, o no hay turismo, como pasa, pues tenemos una tienda que está en una zona muy turística al lado de la calle Arenal, en la calle Bordadores, por ejemplo, en Madrid, pues si no hay turismo, no hay movimiento de gente, o sea que al final todo va un poco encadenado, ¿no? Entonces, por eso es por lo que yo te decía que la recuperación parte por una recuperación de la confianza, o sea que la gente intente volver lo más parecido a la normalidad anterior, aprendiendo la lección, sin duda, y siendo muy sensato, que eso es fundamental. O sea, mantener las medidas de protección para ti y para los demás es, vamos, una necesidad imprescindible. Pero al final es todo, o sea, que volvamos a lo más parecido de lo que teníamos antes. Y eso, acelerar ese proceso, que no sé cómo, o sea, yo, vamos, lo tengo claro que esa es la necesidad, no sé cómo se recupera esa confianza, ¿no? El otro día cuando salía de la mesa de esta que te decía que participó, la persona que me había invitado me acompañó a la puerta y dice, ¿qué se te ocurre a ti? Pues no tengo ni idea si se vende con una campaña de marketing, si se hace vamos, con declaraciones fiables de gente que tenga autoridad, no sé cómo se hace, pero seguro que hay alguien mucho más inteligente que yo que se le ocurren maneras de poder hacerlo. En la anterior crisis, la de 2008, hay que decir que Viena Capellanes tiene varios servicios. Quizás el primero que nos viene pues es, por ejemplo, ir a la tienda y comprar, ¿no?, los productos que queramos, ¿no? Pero Viena Capellanes implementó los corner en las empresas, que ahora Antonio nos explica lo que son los corner, pero no sé si ya se empieza a trabajar en Viena Capellanes y en otras empresas del sector, y hablo de su sector, en ver por dónde van a ir un poco los hábitos, y creen que van a cambiar algunos hábitos de las personas para precisamente conseguir eso que una empresa con casi 150 años ha tenido que ser estrella, que es adaptarse, ir cambiando, ir evolucionando, ir escuchando, yo creo, que a la gente de qué quiere en cada momento para seguir dando pasos hacia adelante. Yo siempre cuento que la historia de Viena es la historia de saber adaptarse a la realidad de cada momento, ¿no? Y digamos, eso que decías, pues en el año 2008 nuestro proceso de adaptación en aquel momento fue reinventar los corners. Y en ese momento que estaba España por los suelos y había una destrucción de empleo que no veas, nosotros en esos años creamos cerca de 300 y pico puestos de trabajo. O sea, antes de la crisis aquella, Viena Capellanes tenía 200 y pico, 300 trabajadores y actualmente, como te decía hace un rato, tenemos 650, que han crecido sobre todo en esa época, y eso era un negocio de oportunidad. En aquel momento las empresas pues restringían gastos, ajustaban sueldos a sus empleados y tal, entonces pues de las únicas cosas buenas que les podían dar a sus empleados pues era tener un servicio cercano de alimentación dentro de las propias empresas, y ahí entramos nosotros con nuestro modelo de corners, que ha sido muy exitoso, muy bien valorado y que nos ha dado mucha lealtad de muchos clientes que atendemos a diario y que han confiado en nosotros en otras cosas, pero en este momento, por ejemplo, ese negocio está destruido, o sea, porque ese negocio a día de hoy, nosotros tenemos 70 y tantos corners y a día de hoy tenemos abiertos 2. O sea, para que te hagas idea, o sea, todos los demás están cerrados porque las empresas están cerradas, o sea, tienen plantillas, pues a lo mejor de un edificio de 700 personas hay 20 trabajando o 40, ¿no? Con lo cual es insostenible, ¿no? Y eso es lo que, pues es una cosa que hay que reactivar. Sí que hay muchas cosas en las que estamos trabajando, pues, por ejemplo, durante el confinamiento, pues un tema que ha crecido bastante es el tema del servicio a domicilio, con estas figuras que vemos ahora de los riders y el delivery y esas cosas,
en el que nosotros nos estamos adaptando. Habíamos empezado unos meses antes, porque vamos, pues al final es una necesidad que ya empezaba a tener nuestro negocio, porque vamos, aunque nosotros tenemos tradicionalmente nuestro departamento de catering, por decirlo de alguna forma, pues evidentemente se basa en el servicio a domicilio, pero es otro tipo de servicio. O sea, es un servicio anticipado que tú prevés, o sea, tú piensas, el sábado voy a celebrar mi cumpleaños y llamas el jueves para encargarlo. No es como el delivery que estás sentado y dices, joder, me apetece un sándwich, pues venga, voy a pedirlo, ¿no? Y es inmediato. Entonces, pues habíamos empezado a adaptarnos justamente y es algo que hemos apostado bastante en este momento, porque al final, como hay mucha gente en su casa, hay mucha gente con miedo todavía, que es otro de los problemas a los que nos enfrentamos, pues es un servicio que se está usando. También nos hemos tenido que enfrentar a la agilización del servicio, hemos sacado una app propia, o sea, la tecnificación del negocio. O sea, nosotros llevábamos muchos años aplicando la tecnología a nuestro trabajo, pero ahora cada vez más es más necesario. Hemos tenido que preparar una app para que la gente pueda encargar previamente y recogerlo solamente, para que no tenga que esperar, o sea, agilizar el servicio. Estamos trabajando en muchos campos, o sea, estamos intentando reinventarnos, aunque no es fácil, ¿no? Porque nosotros ya estamos muy actualizados, o sea, llevamos mucho tiempo haciendo cosas y ahora tenemos que ver un poco por dónde va a ir la cosa, porque al final no sabemos si los hábitos que hay en este momento, que son muy concretos y que requieren, pues, por ejemplo, eso que te decía del delivery, no sabemos hasta qué punto se van a mantener, si van a crecer o si dentro de 6 meses vamos a volver a la normalidad anterior, y al final todo este tipo de cosas pues requieren inversión, requieren esfuerzo y bueno, pues estamos ojo a visor haciendo un montón de cosas, pero que también tenemos que estar muy alerta para ver por dónde van de verdad los tiros. Enseguida le pregunto a Antonio por la historia de Viena Capellanes, que es muy bonita, hay que decirlo. Yo no la conocía y bicheando un poquito en internet y es digna de escuchar, sobre todo en los tiempos que corren actualmente, pero antes, y me va a matar porque sé que es difícil, pero si tuviera una reunión como la del otro día en Madrid con los empresarios de Alcorcón, ¿qué digo? Con los compañeros de AEPA, si le pidieran una recomendación, un consejo, una idea, algo, Antonio, dinos algo, ¿por dónde tiramos? ¿Qué se atrevería a trasladarles? Yo, vamos, el mejor consejo es el que aplicamos nosotros en nuestro negocio, que es valentía. O sea, y aunque vienen tiempos muy duros y es muy complicado, o sea, es muy fácil decirlo, pero luego hay que ver cómo se pone en práctica, porque luego las cosas hay que pagarlas también, ¿no? O sea, es como lo de la chulería, ¿no? Para chulo yo y para pagar mi padre, ¿no? Pues en este caso no puede ser así, ¿no? Pero lo que hay que tener es valentía, no tener miedo, porque el miedo yo creo que mata a más personas y a más empresas que la acción. Nosotros decidimos no pararnos en su momento cuando podíamos haberlo hecho, y otras empresas similares a la nuestra, pues lo que hicieron fue estar hibernando prácticamente 2 meses o incluso más, o hay algunas que a lo mejor no van a poder abrir por haber parado a hibernar, ¿no? Yo creo que, o sea, que al final lo que hay que hacer es decisión, y invitar a la gente a que se mueva también, ¿no? O sea, porque evidentemente si tú estás cerrado, si tú estás parado, pues la gente está igual de parada, ¿no? Nosotros, una de las ramas del negocio que tenemos, que creo que la mencionabas antes también, tenemos un edificio turístico al lado de la Plaza de España, en el centro de Madrid. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que el panorama del turismo en Madrid, por ejemplo, no puede ser más deprimente, porque, no sabemos qué va a pasar, cuál es la incertidumbre, pero ya tenemos decidido que vamos a abrirlo el día 1 de julio. Y a lo mejor, es un desastre, pero tenemos que abrirlo, porque si no, es que sí que te mueres. Y la gente que está detrás de ese proyecto se muere contigo, o sea, porque pierde la ilusión, pierde incluso la capacidad, porque estar 3 o 4 meses en tu casa sin hacer nada te oxida. O sea, y es una cosa que de verdad que, antes decías tú, la comparación de la película y tal. Yo, en los primeros días, cuando la gente empezó a salir a la calle, lo que parecía esto era una película de zombies. No sé si tú lo has apreciado. O sea, yo iba con el coche, como yo me movía con normalidad y esas cosas, salías y la gente iba por medio de la calzada como si fuera aquello, o sea, de verdad, una película de zombies, ¿no? O sea, como sin rumbo, cruzándose, evitándose los unos a los otros y tal. O sea, era
una locura, de verdad que eso era para haberlo grabado igual que la Gran Vía vacía. Y es verdad, o sea, que al final hay que recuperar el rumbo. O sea, que yo creo que el mejor consejo que le puedo dar a nuestros compañeros empresarios de Alcorcón es que se activen, que busquen la forma, que no es fácil, ¿eh? O sea, soy consciente de que cada negocio tiene sus propios problemas y sus incertidumbres propias, pero evidentemente si tú tienes una tienda o un negocio o una fábrica de algo y lo tienes cerrado, no vas a vender nada. Si lo activas, pues sí que tendrás la posibilidad de hacerlo. ¿Qué medidas de seguridad habéis puesto en las tiendas o en el propio obrador en Alcorcón para los empleados, para la atención al público? Porque al final es la atención al público y la hostelería en general. Yo estoy enamorado. Mi padre ha trabajado en hostelería más de 40 años y es un trabajo precioso. Pero claro, es un trabajo de mucha cercanía. ¿Qué medidas habéis puesto? Nosotros, las medidas llevamos poniendo desde el principio. O sea, básicamente la separación, el uso de mascarilla, la higiene frecuentísima de manos y esas cosas, eso en nuestra actividad productiva es que es lo habitual. A nosotros, por ejemplo, al principio de la pandemia también, una de las cosas que hicimos dentro de esas labores solidarias fue dar material a los hospitales que en aquel momento no tenían, porque es un material con el que nosotros trabajamos habitualmente. O sea, que nosotros en los obradores se ha extremado las medidas de higiene, se ha introducido el tema del gel hidroalcohólico, pero nosotros a lo que de más importancia le damos desde siempre es al lavado de manos. O sea, y hay pilas por todo el obrador, lavamanos para que la gente se las lave con frecuencia, pero hemos introducido el gel hidroalcohólico, pero el uso de mascarillas, las protecciones, también la separación de las personas y esas cosas, pues ahora se cuida más, pero básicamente es lo que se ha aplicado. Pero ya lo hacíamos antes porque por nuestra actividad y por nuestra responsabilidad ya lo considerábamos antes necesario. O sea, que ahora se ha extremado simplemente, pero se sigue haciendo. Y en las tiendas pues hemos puesto mamparas, que hemos buscado un sistema que sea lo menos invasivo visualmente que podamos, lo más ligero. Hemos puesto pues mamparas colgadas del techo, muy transparentes, sin estructura, para que sea, pues que dé la menos sensación de agobio posible, o sea, que no te estén recordando constantemente Que sea eso, cómodo pero que para sean ti. igual, efectivamente, igualmente efectivas, digamos, y luego pues el uso de mascarilla, el control de aforos, por supuesto, y bueno, pues todas las medidas habituales, y que nosotros pues siempre hemos sido muy pulcros cumpliendo pues todo el control sanitario, porque es parte importantísima de nuestra actividad, y bueno, pues mejorarlo en la medida de lo posible. Viena Capellanes nace en 1873 de una persona que sí, vale, era del siglo XIX, pero que puede tener un calificativo que ahora estamos usando una barbaridad, que es el de emprendedor. Cuéntenos un poquito la historia de Viena Capellanes. Pues yo no sé si este era un emprendedor o era un visionario. O sea, era un señor que no era de nuestra familia. En mi familia entró a principios del siglo XX, pero en 1871 este señor, que se llama Matías Lacasa, que yo ya te digo que creo que era más bien un visionario, se fue a la Exposición Universal de Viena del año 1871 a buscar una idea de negocios. Era un tipo de estos que pues voy a ver qué veo y me lo traigo a España, ¿no? Porque ahí estaba la modernidad, se supone. Y entonces, pues vamos, allí debía de ser todo muy caro o muy inaccesible, y al final lo que se trajo fue la fórmula del pan de Viena. Y vamos, pues se trajo la fórmula del pan de Viena, que en aquel momento era una innovación, porque los panes que había eran pues los panes que están de moda hoy en día, o sea, pues panes candeales, panes más rústicos, más, menos elaborados. Y el pan de Viena era una delicatessen en aquel momento, ¿no? Que es el pan, las pistolas de hoy en día, que ahora ya prácticamente es lo que está denostado, ¿no? Ahora parece que tiene que ser un pan más vasto. Y se trajo eso, la primera taona que abrió, la abrió en la calle Capellanes, y de esas dos figuras, pues sacó el nombre de la empresa, el Viena Capellanes, Viena por el pan y Capellanes por la ubicación del local, ¿no? Tuvo la patente de ese pan de Viena durante 10 años, que los estuvieron fabricando en exclusiva, pero cuando venció esa patente fue un nombre que se generalizó. O sea, de hecho, en Madrid, hay había, ahora ya cada vez menos, ¿no? Pero hay muchas cadenas que se llaman Viena algo. Está Viena Madrid, Viena Azul, Viena Recoletos, Viena Zurbano, o sea, había muchos Vienas, pero el genuino éramos nosotros.
Y bueno, pues a partir de ahí, en ese proceso de adaptación que te digo, pues se fueron haciendo otras actividades. Este señor, que se llama Matías Lacasa, cuando falleció, pocos años después, no tenía hijos. Entonces la empresa, como imagino que habrás leído en nuestra historia, le heredaron sus sobrinos nietos exactamente, que eran Pío Baroja y Ricardo Baroja. Entonces, cuando nos cuentan en literatura que Pío Baroja fue panadero, en realidad lo que fue dueño de Viena Capellanes. No creo que nunca se manchara las manos de harina, pero la verdad es que sí que fue durante varios años Viena de Viena Capellanes hasta que lo compró un emprendedor, ese sí que era un emprendedor de verdad, de los de mérito, no era tan visionario, este era más práctico, que era un tío abuelo mío, que se llama Manuel Lence, y que vino de aprendiz desde una aldea de Galicia con 14 años, con 18 años era encargado del negocio y con 30 y pico les compró la empresa a los Baroja. O sea, que ese sí que, vamos, pues, mucho esfuerzo y mucho trabajo. Efectivamente. Vamos, empezó de los bajos, para que te hagas idea, era como un personaje de las novelas realistas del siglo XIX. O sea, este vino sin tener dónde meterse y los primeros 2 años de su permanencia en Madrid dormía en la propia taona encima de los sacos. Encima de los sacos de harina, pues como era un sitio que estaba calentito y que no sé qué, pues le dejaban quedarse ahí, digamos, y esa fue su vida durante los 2 primeros años. No fue nada sencillo. Quiere decir que, Antonio, llevas desde los 18 años metido en la empresa y en cargos de responsabilidad, de dirección y demás, pero lo que siempre has mantenido, y eres, en el mejor de los términos, muy pesado con la palabra artesanal, que para ti es un poco lo que os da un poco valor añadido y seña de identidad. Es fundamental. Bueno, yo empecé a los 18 años a tener responsabilidades, pero empecé antes, porque vamos, yo toda mi vida está vinculada a esto. O sea, yo creo que desde que tengo uso de razón, pues en Reyes pues me iba a ayudar a echar una mano para ponerle los adornos a los roscones o tal. O sea, que eso también es algo que creo que con nuestra gente, al principio, con la gente con la que luego he hecho posible el crecer y el desarrollarnos, pues me ha dado credibilidad, ¿no? Porque, vamos, que yo he estado con ellos luchando y trabajando desde el primer momento, ¿no? Y la verdad es que eso, vamos, pues ha sido muy bueno. Y es verdad que nuestro negocio y nuestra seña de identidad es que somos muy artesanos. Eso nos distingue porque, a pesar de que, como te decía al principio, tenemos un obrador modélico y un edificio industrial muy bonito en Alcorcón, pero luego entras dentro y lo que ves son personas elaborando productos en unas instalaciones, vamos, pues ejemplares y, vamos, y muy limpias y muy asépticas y esas cosas, pero lo que hay es gente trabajando. O sea, aquí las máquinas están para los procesos intermedios, para los procesos de envasado, porque, vamos, nos da más garantía del producto y esas cosas, pero todo es artesanal. Y eso es, pues, parte de nuestra esencia, igual que el complicarnos. O sea, normalmente las empresas solamente desarrollan una actividad, o fabrican, o distribuyen, o venden. Nosotros nos complicamos la vida y fabricamos, almacenamos, distribuimos, vendemos y lo llevamos todo por nuestros propios medios. Eso nos permite controlar la calidad del producto, su artesanía y llegar desde el principio hasta el final del proceso. Lo decía antes, la última tiene que ser para esa escuela de cocina y repostería. Quiero que me hables un poquito de ella, cómo funciona, cuántos alumnos tenéis, desde cuánto tiempo lleva funcionando. Bueno, pues ese es casi te diría un capricho dentro de nuestra actividad. O sea, eso fue una idea que se le ocurrió. Yo tengo un hermano mellizo, Ricardo, que también trabaja con nosotros. Y bueno, pues Ricardo un día en un viaje de turismo con su mujer en París, pues vio una pequeña escuela en una callecita de París que estaba en una pastelería artesana, pues tenía una escuela y le gustó mucho la idea. Entonces, pues empezamos a desarrollar, a ver, hacer algo parecido. No más que como idea de negocio, es como una idea de dar a conocer cómo hacemos nosotros las cosas, ¿no? Es cierto que ahora estamos en un momento en el que la cocina, la pastelería, el hacer ese tipo de cosas está de moda. O sea, los medios de comunicación, la televisión, pues ha difundido muchos programas como MasterChef, hace años también Arguiñano, que fue, yo creo que de los pioneros que empezó con eso. O sea, que es verdad que, vamos, que Sergio Fernández en Televisión Española, o sea, que hay muchos cocineros, pues eso, que hacen como cercano y ameno el trato. Y hay mucha gente, pues, que tiene esas inquietudes. O sea, nosotros
no aspiramos a ser el cordón bleu ni nada de eso, pero lo que hacemos es que enseñamos nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Vamos, porque nuestra forma de hacer las cosas y dentro de esa artesanía que te decía no tiene secretos, o sea, es hacerlas bien. Entonces, pues lo que hacemos es que nuestros propios profesionales, pues una de las actividades que hacen es mostrar cómo hacen para que nuestros propios clientes quieran hacerlo y que vean que es una cosa que, vamos, que se puede hacer, que el secreto está en productos buenísimos, pero que luego es mucho mejor comprarlo en Viena Capellanes para que, vamos, hacerlo. Pero vamos, a la gente le gusta mucho. ¿A la escuela puede ir cualquiera o lo tenéis para alumnos de hostelería o para...? No puede ir cualquiera. En este momento está cerrada también por esta situación que tenemos. Cuando se reanude, espero que después del verano se reanude eso, es una escuela para aficionados. Suele hacerse un curso semanal durante la época como el curso lectivo, para unas 10, 12 personas aproximadamente. Hay gente que repite mucho, o sea, hay, vamos, clientes que les gusta y que van prácticamente a todos, pero vamos, hay gente nueva, pues gente que viene a lo mejor de nuestros corners donde lo difundimos, pero ya te digo que es una escuela muy divertida, muy entretenida, muy cercana, pero que lo que pretende es que la gente pueda ir a aprender y a pasar un buen rato, ¿no? Y a ver cómo hacemos nuestros productos, digamos, y fórmulas novedosas, y, digamos, y enseñan, pues tenemos profesionales muy buenos, entonces, aparte de cosas, hay cosas que no se pueden hacer para un negocio como el nuestro, porque, vamos, porque son cosas que hay que hacerlas en el momento, pero ellos saben hacerlo. Pues, por ejemplo, el ejemplo de las esferificaciones y esas cosas, ¿no? Que es una cosa que es muy curiosa, porque, vamos, es un proceso químico, pero es muy chulo verlo. Pues eso, a lo mejor lo enseñan, cosas de chocolate. O sea, en la escuela empezamos también, nosotros tenemos un pastelero que es Paco Somoza, Francisco Somoza, que ha sido 2 veces campeón de España de pastelería. Y bueno, pues él es un artista y, vamos, a él le encanta la docencia, le encanta enseñar, ¿no? Entonces, cuando empezamos con esto, pues la primera idea era un poco, pues darle un escenario a Paco para que pudiera enseñar sus cosas. Y, digamos, pues Paco es nuestro, digamos, una de nuestras primeras figuras, pero luego es verdad que a raíz de su presencia, pues luego el resto, nuestros cocineros, otros pasteleros de la casa, pues también han podido desarrollar esa labor docente que es divertida. Y lo hacen muy bien, además, o sea, porque lo hacen con mucho cariño y les gusta mucho su trabajo y lo enseñan muy bien. Yo sé que les habrás hablado mucho, pero en 30 segundos para acabar, ¿qué les dirías a tus trabajadores de cara al futuro? Pues les diría que tenemos que tener confianza, que, vamos, eso que te remitías tú de la historia de Viena es una historia de adaptaciones y de lucha, porque es verdad que Viena ha pasado por 2 guerras mundiales, una guerra civil, un montón de crisis, otra pandemia, la de la gripe española de 1918, y hemos sobrevivido. Ahora los momentos son duros, de mucha incertidumbre, pero estamos haciendo desde el primer momento lo que mejor sabemos hacer, que es luchar. Y luchando es como se sale adelante de las cosas, digamos. Y luchando entre todos y estando unidos, vamos a salir de esta y vamos a salir reforzados. Pues Antonio, te agradezco este rato de verdad enormemente. Y sobre todo la conversación ha sido súper agradable, pero además el factor humano, esta naturalidad que tú tienes, que te hayas sentado a charlar de todo y con esta tranquilidad y con esta cercanía. Te lo agradezco enormemente porque da gusto. Se me ha pasado el rato volando y me estaría a media mañana hablando Pues, contigo.